Sí, mi nombre es Marcelo Sandoval Vargas, soy profesor de asignatura del Departamento de Historia, estudié la licenciatura de Historia aquí en la Universidad de Guadalajara y la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales también por la Universidad de Guadalajara. Las áreas en las cuales me he dedicado a hacer trabajo de investigación ha estado enfocado a historia relacionada a movimientos revolucionarios, movimiento obrero, experiencias de resistencia, de autonomía, tanto del pasado como de experiencias contemporáneas, además de algunas pues reflexiones en torno al pensamiento crítico o la teoría crítica. Propiamente podríamos decir que ese término no obedece a una subdisciplina o a una área consolidada dentro de la historia con esa denominación, pero puede servirnos de referente para hablar de los movimientos de resistencia, las luchas que se dan a lo largo del tiempo, desde sujetos que se ubican en una situación de estar bajo una relación de dominio, de explotación, de opresión colonial, opresión patriarcal, etcétera, y que generan luchas, promueven procesos de antagonismo, de conflicto, orientados a liberarse de esas condiciones de dominio, explotación, de opresión. Entonces es muy amplio, podríamos decir, lo que pudiera abarcar, pero dentro de eso pues podemos pensar, por ejemplo, en la historia del movimiento obrero, las historias del movimiento ecologista, del movimiento de mujeres, los movimientos anticoloniales, ¿no? Entonces ya situarnos en experiencias más concretas que nos aluden a eso, pues. Yo pensaría que la importancia ocupa un lugar central a la hora del estudio de la historia en términos generales, porque el carácter trágico de la historia implica reconocer que el devenir histórico está en cierta manera movilizado, por usar ese término, por las contradicciones, por los conflictos, por los antagonismos. En este sentido, los movimientos de resistencia y lucha, o los movimientos sociales, si queremos un término más genérico, pues son excelentes analizadores para justamente hacer visibles en el curso de la historia los momentos de ruptura, los momentos de contradicción, de antagonismo, porque finalmente cualquier proceso de cambio histórico ocurre justamente a partir de luchas, de resistencias, de reacciones a esos intentos de transformación, ¿no? Nada ocurre finalmente como un devenir continuo, armónico, sino siempre en la historia están implicados estos procesos de contradicción, ¿no? Entonces, la mejor manera, me parece, de hacer visible eso es a través de estos movimientos, ¿no? Que sirven, diría Luro, como analizadores sociales. Justo yo creo que la principal problemática que tiene el estudio de los movimientos sociales es las fuentes, ¿no? Citando un historiador que se llama Julius Vandal, dice, ¿no?, que cuando se trata de estudiar el antagonismo social, las voces que tenemos a nuestra disposición de manera predominante casi siempre es la voz de los policías, los jueces y los periodistas, ¿no? Entonces, finalmente, si lo tomamos en cuestión de fuentes y en ello pensamos, por ejemplo, en los archivos históricos que podemos tener a disposición cualquier historiador, pues ahí va a estar la voz finalmente de aquellos que ocupaban un lugar dominante, ¿no? o representaban a las clases directoras, y finalmente lo que vamos a tener es su versión, ¿no?, de dicho acontecimiento. Eso implica que esos movimientos desde esas fuentes o van a ser minimizados o van a ser desdibujados a partir de algunos prejuicios, o van a ser silenciados, ¿no? Entonces, en lo que se respecta a las fuentes, siguiendo un poco en la idea de Vandal,
muchas veces lo que tenemos es a nuestra disposición son otras maneras, ¿no? de poder llegar a conocer algo de estas experiencias, como la historia oral, ¿no? O una lectura entre líneas de esas mismas fuentes históricas de los archivos, que pudieran en ellas, ¿no? verse algunos ecos de algunos resquicios de las voces de esos movimientos. Finalmente, el reto, ¿no? El desafío cuando se trata de estudiar los movimientos sociales es que vamos a estar siempre entre fuentes fragmentarias, y que justamente la labor es reconstruir esos fragmentos, hacer un trabajo de montaje, podríamos decir así, porque no vamos a poder tener una historia reconstruida o con posibilidades de reconstruirla fácilmente, ¿no? Sino que vamos a lidiar con omisiones, con tergiversaciones, con fragmentos de fuentes, porque también, ¿no? Pensando en un autor como James Scott, él justamente destaca cómo los sujetos dominados, finalmente en términos de sus estrategias de resistencia, pues una de las cosas que buscan es no dejar huella para no ponerse en peligro ante la represión. Entonces, por supuesto que no van a ser documentos escritos donde van a plasmar todo el plan de conspiración o de revolución, porque finalmente eso en ese contexto los pondría en peligro, ¿no? Entonces, los documentos, si los hubo en algún momento, fueron muchas veces destruidos por estos mismos movimientos, o no se dejaba testimonio escrito, sino que se manejaba a partir de la realidad, ¿no? Entonces, en el caso de los movimientos sociales, un instrumento importante que tenemos a disposición es la memoria, ¿no? El ejercicio de la reconstrucción, de la rememoración, pues permite justamente a veces decir más. Y volviendo otra vez a Vandal, él diría, a veces las leyendas, ¿no? las canciones que utilizan estos movimientos, los discursos, ¿no? que están por ahí perdidos, pueden decir más que un gran documento, ¿no? con muchas fojas en un archivo, ¿no? Pueden indicarnos más cosas. Pues volviendo a una frase que por ejemplo utilizaba un movimiento estudiantil de aquí de Guadalajara, que era su consigna básica del Frente Estudiantil Revolucionario, decían ellos, donde hay opresión hay resistencia, ¿no? Entonces, finalmente, a lo largo de la historia, ¿no? Al menos, ¿no? de 5.000 años para acá, estamos ante la consolidación de relaciones de jerarquía, de relaciones de explotación, de relaciones patriarcales, coloniales, y entonces, mientras exista, ¿no? formas de dominio, va a haber resistencia, va a haber lucha, va a haber intentos de liberarse de eso, ¿no? Entonces, no lo diría, ¿no? que la resistencia, la lucha es una mera reacción a la dominación, finalmente es una negación de esa dominación, pero al mismo tiempo también es un desborde de esta, porque buscan finalmente liberarse, buscan espacios de autonomía, ¿no? de evasión, etcétera. Pero al ser la historia, ¿no? un devenir de contradicciones, donde justamente esas contradicciones están asociadas a relaciones opresivas, pues siempre van a existir movimientos, ¿no? Por supuesto hay etapas de la historia donde hay una condensación de movimientos o una agudización de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar las primeras décadas del siglo XX, podríamos pensar los años 60, 70 del siglo XX, momentos donde incluso, ¿no? se habla de ofensivas revolucionarias internacionales, y pensar tal vez en otros periodos o en otras épocas donde los conflictos se agudizan, ¿no? se generalizan las luchas, y hay otros momentos donde estas entran en procesos de reflujo, entran en procesos de desmovilización, disolución, como podríamos pensar tal vez nuestra etapa actual, ¿no? Donde no quiere decir que no haya luchas, resistencias, porque hay muchas condiciones pues, de violencia, ¿no? Si lo pensamos en México, de explotación, etcétera, y hay resistencias que, por ejemplo, están en la perspectiva de la defensa del territorio, de la búsqueda de las personas desaparecidas, etcétera, pero en términos de un contexto, ¿no? de agitación, conflicto generalizado, no lo hay, ¿no? La misma violencia, la misma represión,
ha mantenido finalmente imposibilitado que esto pase a un plano más generalizado, pero siempre finalmente va a haber contradicciones, ¿no? Luchas. Si quisiéramos tener como una perspectiva, ¿no? De cómo entenderlos a los movimientos sociales en un sentido muy amplio, yo diría, son movimientos que frente a un mundo de nocividades, ¿no? de violencia, afirman una forma de vivir distinta, ¿no? Es decir, no necesariamente el plano fundamental, ¿no? de un movimiento social tenemos que verlo en su carácter destructivo, ¿no? Es decir, de lucha, de confrontación, de defensa, ¿no? Frente a las condiciones que están viviendo, sino también verlos en términos de su carácter de creación, ¿no? Es decir, estos movimientos sociales en la mayoría de los casos son creadores o al menos proyectan mundos nuevos, realidades nuevas. Entonces podríamos decir que tienen los dos sentidos, ¿no? Un carácter, sí, podríamos decir destructivo o de lucha, y un carácter creativo, ¿no? que esbozan posibilidades de vivir nuevas totalmente, ¿no? Finalmente diría que la historia tiene un papel importante en la actualidad, ¿no? Sobre todo porque nos puede ayudar a explicarnos qué está pasando hoy. Actualmente estamos en un contexto de mucha incertidumbre, donde no tenemos en realidad certezas o herramientas para pensar las condiciones actuales que estamos enfrentando en el mundo, y el pensamiento histórico justamente puede aportar a pensar las realidades que estamos enfrentando, ¿no? No en el sentido clásico, ¿no? En esa frase de decir que estudiar el pasado nos da respuestas sobre el presente, sino que el pensamiento histórico en sí mismo tiene que ponerse a pensar en el presente, ¿no? Creo que es un desafío que tendríamos los historiadores en la actualidad, de pensar el presente desde un punto de vista histórico, y en ese sentido mirar cuáles son los problemas que está enfrentando la humanidad ahora, ¿no? Y cómo nos ponemos a reflexionar sobre esos problemas fundamentales que está enfrentando la humanidad en la actualidad, ¿no?